Día maestro, mi nombre es José Emiliano Carrillo Arcique, mi equipo está conformado por Irán Martín, Rita Kamal, Elizabeth Medina y Yael López. En este proyecto les vamos a hablar sobre la cultura maya y algunos temas muy interesantes como es sus periodos, el área que ocuparon, sus periodos históricos según Silvanus Griswold Murray, el sistema numérico, los calendarios mayas, etc. Al igual que un tema muy importante, que son las ciudades y partes de los estados en donde más estuvieron pues asentados, ¿no? Ahora les voy a dejar con mi compañera Elizabeth Medina, quien nos va a hablar un poco sobre el área maya. Gracias, Emiliano. Muy bien, como dijo antes Emiliano, yo les explicaré sobre el área maya. El área ocupada por los mayas posee una superficie de 324,000 kilómetros cuadrados, que incluye los actuales estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, regiones de Tabasco y Chiapas, repúblicas de Guatemala y Belice, y diversas zonas de Honduras y El Salvador. Esta extensa región constituye el límite del sur de Mesoamérica. El medio ambiente escogido por los mayas para desenvolverse como sociedad carecía de recursos naturales y presentaba condiciones que lo hacían muy inhóspito para el asentamiento humano. Gran parte del territorio está dominado por una espesa selva tropical, difícil para el desarrollo de la agricultura y por lo tanto para alimentar a un elevado número de población. Esto se debe al hecho que el suelo, penosamente despejado para cultivarlo, no resiste más de 2 años de uso debido al desgastador efecto de las lluvias, razón por la cual se debe ser abandonado y rápidamente vuelve a cubrirse por la selva. En cuanto a la fauna, predominan las aves con plumajes multicolores, los monos, el jaguar, el tapir y el venado. Ahora le dejaré con mi compañera Yael para que les explique sobre los periodos históricos según Silvanus Griswold Murray. Gracias, Elizabeth. Iniciaré explicando el periodo formativo o también llamado preclásico. Las evidencias más antiguas de su cultura han sido fechadas en Cuello, Belice y el Oltún, Yucatán, en el periodo formativo preclásico, 2000 a.C. y 100 después de Cristo. Ese momento inicial es la serie de construcciones, monumentos esculpidos y textos jeroglíficos de Izapa, Chiapas. Aunque los orígenes mayas también han sido detectados con claridad en otras localidades como Abaxtacali, Guatemala, Chalchuapa, El Salvador. Ahora hablaré del periodo protoclásico. El periodo protoclásico entre los años 100 y 250 de nuestra era. El periodo protoclásico parece haber ocurrido una transición de la cual se desarrolló plenamente la civilización maya. Las aldeas crecieron en extensión, demografía y complejidad, surgiendo así las primeras grandes ciudades como Micheltún, Calakmul y El Mirador. Al igual que en ellas, en muchos otros lugares que construyeron enormes basamentos sobre los cuales se dirigieron templos, palacios, edificios, juegos de pelota, inmuebles para diversos propósitos. Las construcciones comúnmente llamadas pirámides en Dayas fueron templos o santuarios dedicados a una o varias deidades. Tal es el caso del edificio de los 5 pisos en Etna, el Nohochmul, en Comobal, adivino en Uxmal, o los elevados templos de Tikal. Y por último, el periodo clásico. El periodo clásico, la época del esplendor maya, ocurrió durante los siglos 3 al 10 de nuestra era en el periodo clásico, subdividido en temprano, 250 a 600, y tardío, entre 600 y 900 a 1000. Durante ese tiempo alcanzó su plenitud la religión, la política, la economía, las ciencias y las artes. Practicaron la guerra con el fin de ampliar su poderío por político y económicamente. Imponían a sus gobernantes, recibían tributos, los cuales podrían ser trabajo o en especie. Ahora les dejaré con Irán Martín para que les explique un poco sobre la organización social y política de los mayas, la religión, escritura, entre otros. Gracias, Yael. Yo les hablaré sobre la organización social y política de los mayas. La organización social y política de los mayas fue una organización jerarquizada según la importancia del individuo dentro del conglomerado humano que lo conformaba. Recordemos que cada ciudad-estado fue independiente una de otra, pero con una cultura común que permitió el desarrollo de figuras con una autoridad máxima dentro de la organización social que compartían en común. El Jalak Winik, al ser la cabeza de la organización política maya, administraba los recursos de la población a la cual guiaba. Designaba a los encargados de gobernar a las poblaciones sometidas y a los nobles que gobernarían junto a él. Las siguientes son las figuras que complementaban la organización política maya.
El Ahuacán. Este personaje se encontraba al lado del Jalak Winik como sacerdote supremo, prevaleciendo sobre los demás sacerdotes. Guarda los conocimientos del pueblo, organizaba las ceremonias religiosas, era custodio de los textos sagrados, del calendario ritual y civil y de la educación. Luego lo sigue el Batap. A estos el Jalak Winik los designaba para gobernar las poblaciones que estaban bajo su jurisdicción. Se encargaban de dar justicia y el cobro de tributos. Lo sigue el Ajolpop. Fueron jefes de poblaciones pequeñas y se encargaban de las ceremonias civiles y religiosas de la comunidad. El Nacom fue la máxima figura militar y se elegía cada 3 años. Existía un Nacom en cada comunidad y estaba subordinado al Jalak Winik. Ahora les hablaré sobre la organización social. La clase sacerdotal y guerrera, al estar a la figura del Jalak Winik, gozaba de un estatus superior frente a los demás individuos que conformaban la pirámide social. Los sacerdotes acumulaban el poder del conocimiento místico, religioso y matemático. La clase guerrera sostenía al gobierno supremo sometiendo a los poblados tributarios. Los agricultores y artesanos seguían en importancia, ya que en esto se sostenía la comunidad por la cosecha de alimentos o la creación de artículos de uso cotidiano. La gente común realizaba tareas de mantenimiento comunitario. Esos individuos formaban parte de la clase inferior. Muy debajo de ellos se encontraban los esclavos, que obtenían esta condición por crímenes o por ser prisioneros de guerra. La sociedad maya estaba dividida en la siguiente pirámide social. Almején. Este grupo lo formaban los nobles, que eran el Jalak Winik, los sacerdotes, la familia del supremo gobernante, los guerreros y las figuras administrativas de gobierno. Yalba Winikop. El grupo que lo conformaba era el pueblo, los agricultores, los artesanos, mercaderes y la gente común. Pentacop. Eran las personas sometidas a la esclavitud. Básicamente eran esclavos. A la sociedad maya se le impartía justicia en la figura del Batap. Y solo en casos extremos o de sumo interés, el Jalak Winik intervenía. El homicidio y el robo y el rompimiento de los votos matrimoniales era extremadamente castigado, pudiendo llegar a la pena de muerte como sentencia máxima o dar el estatus de esclavo al infractor. En el caso de faltar al matrimonio, se exponían a los infractores a la vergüenza pública. Ahora les hablaré sobre los dioses más importantes de la cultura maya. Empezamos con Amun. Es el dios del maíz. Se le representa como un joven que lleva una mazorca de maíz. Aguaquín. Es el dios del sol. Se le representa como un viejo de ojos cuadrados. Amusencap. Es el dios de las abejas y la miel. Bolon Chacap. Es el dios relacionado con los linajes reales. Buluk Chaptan. Es el dios de la guerra y de los sacrificios humanos. El dios Chak. Es el dios de la lluvia. Se representa como un anciano con un ojo de reptil, una nariz larga enrollada y 2 colmillos. Aparece con frecuencia en la decoración, debido a la importancia de la lluvia para las cosechas. Chak Bolai. Es el dios jaguar del inframundo. Ekchuach. Es el dios de los mercados. Se suele representar, entre otras cosas, con una bolsa en la espalda. Itzamna. Es el dios del cielo. Ixchel. Es la diosa de luna. Uno de los aspectos más importantes de la cultura maya es su cosmovisión. Desde sus orígenes han manejado el concepto de un mundo dividido en 3 partes superpuestas: los cielos, el mundo terrenal y el inframundo. Por lo tanto, el inframundo se ubica bajo nuestro mundo. Es un lugar de 9 niveles, habitado por seres y dioses que controlan los fenómenos naturales, quienes proveen la vida, pero a su vez son traicioneros y envidiosos. A Xibalba se le accede por las cuevas y los cuerpos de agua, como lagos y cenotes. El mundo terrenal está poblado de plantas, animales, seres humanos, aluches, nahuales y otros seres sobrenaturales. El nahual es el vínculo de la persona con la naturaleza y puede ser un animal, una planta u otro ente. Consiste en un espíritu gemelo o coesencia que los mayas prehispánicos llamaban Huay y fue representado en vasijas e inscripciones. Ahora les hablaré sobre la religión maya. Fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios tutelar que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. Las ciudades mayas eran ante todo centros ceremoniales donde la religión cumplía el propósito de legitimar una rígida jerarquía social. Dentro de ella, los sacerdotes, especialmente durante el periodo clásico, constituyeron un grupo de poder
que llegó incluso a regir los destinos políticos de los mayas. Ahora les hablaré sobre la escritura maya. La escritura maya, también jeroglíficos mayas, aunque técnicamente este término se considera hoy en día impreciso, fue el sistema de escritura usado por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Los caracteres o logogramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX, quienes, aunque no entendían su significado, les atribuyeron. Sin embargo, similitudes en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios, con los que la civilización maya precolombina no estuvo nunca relacionada. Ahora les dejaré con mi compañera Rita para que les explique sobre los mayas peninsulares. Gracias, Irán. Los mayas peninsulares son un pueblo de la etnia maya que vive en la península de Yucatán, en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y en los distritos de Corozal, Oranjewal y Cayo Belice. La gran mayoría de ellos habla el idioma maya peninsular o bien mayat. Ahora les explicaré sobre el calendario maya. El calendario maya era un sistema de medida del tiempo que utilizaba información astronómica para registrar los ciclos recurrentes. Este sistema estaba compuesto por varios tipos de calendarios que se relacionaban entre sí. Los más importantes fueron el calendario Hap, equivalente a 365 días terrestres. El calendario Tzolk'in, equivalente a 260 días terrestres. La rueda calendárica que resultaba de la unión del calendario Tzolk'in y el Hap. Este sistema de medición del tiempo fue creado y utilizado por la civilización maya que habitó Mesoamérica entre el año 2000 a.C. y 1697 después de Cristo. Cuando se registró la caída de la última ciudad maya independiente a manos de los conquistadores españoles, la función del calendario maya era la de señalar las festividades religiosas, acordadas las fechas propicias para la siembra y cosecha de alimentos. Además, regula la vida cotidiana. De hecho, la fecha de nacimiento de cada persona se consideraba un dato relevante para entender sus ciclos vitales y hacer predicciones al respecto. Días, meses y años en el calendario maya. Las unidades básicas de medida del tiempo en el calendario maya eran kin, equivalente a un día terrestre. Huinal, 20 kines. Es una unidad equivalente a un mes de 20 días terrestres. Tun, 360 kines. Un ciclo equivalente a un año solar, compuesto por 18 huinales o meses de 20 días. Katun, 7200 kines. Es un ciclo de 20 tunes o 360 huinales. Baktun, 144.000 kines. Es un ciclo de 7200 huinales, 400 tunes o 20 katunes. El calendario maya calculó un periodo de 5.200 tunes, que corresponden a 5.125 o 36 años solares, según las equivalencias con el calendario gregoriano. El registro del tiempo comenzó el día 11 de agosto de 3114 a.C. y terminó el 21 de diciembre de 2012. Los mayas seguían muchas tradiciones, de las cuales podemos mencionar la práctica de sacrificios. Más de tradición, era una ofrenda necesaria para estar en comunión con los dioses, y esto les generaba esperanza y seguridad, ya que creían que al alimentar a sus dioses con vidas ajenas podían tener una larga vida. La mayoría de veces practicaban estos rituales con cabras, pero si la necesidad y los problemas eran mayores, sacrificaban humanos. Los principales motivos de sacrificio era para el crecimiento del maíz, el paso de las estaciones, un buen funcionamiento del universo, ya que, como os dije anteriormente, ellos estudiaban lo que ahora conocemos como la astronomía. Adoración a los cenotes. Los mayas sabían que debajo de los cenotes, como su significado en maya lo dice, hoyos en agua, corrían ríos, y esto significaba para ellos un camino que llevaba a Xilbaba, a inframundo.
lugar donde según ellos las almas de los muertos transitaban hasta llegar al paraíso. Por lo sagrado o que esto significaba para los mayas, fueron lugares elegidos para realizar diferentes tipos de rituales, de vida y muerte, de lluvia, de renacimiento y fertilidad. Juego de la pelota. Este juego era practicado en diferentes canchas colocadas en diferentes lugares de México como Quintana Roo y Yucatán. Para los mayas este juego era algo divino y era practicado tanto como deporte en la vida cotidiana, así como en celebraciones religiosas. Consistía en lanzar la pelota de 3 kilogramos o sin ocupar pies, manos y cabeza. Eran 2 equipos con 7 jugadores cada uno, el cual debían meter la pelota en anillos de piedra colocados en lo alto de una pared. Al igual de tantas tradiciones, tenían muchas costumbres. Una de ellas es Hanalpichán, una tradición que se realiza hasta el momento en los pueblos mayas. Se lleva a cabo el 31 de octubre al 2 de noviembre. Hanalpichán tiene como significado comida de las ánimas. Por lo tanto, durante estos días se hacen ofrendas o altares alumbrados con velas de cera. Se coloca comida típica como pibes y pollos, los pan dulce, frutas como la jícama, mandarina, entre otras. La ofrenda va adornada de flores, velas, ramas de ruda y, por supuesto, la fotografía de los familiares y amigos que se nos adelantaron. La gente de los pueblos mayas realizan esta tradición porque tienen la creencia de que en estos días los difuntos tienen permiso para visitar a sus familiares. Ceremonia de Papul. Este ritual que hasta el momento sigue vivo en las comunidades mayas se realiza el 24 de junio para pedir por la lluvia. Todo comienza por la mañana. Los niños recogen animales como los reptiles que se asocian con el agua y los meten en diferentes vasijas. Después de esto, la gente se reúne y rompe las vasijas creando un ruido similar a los truenos. Es por eso que Papul tiene como significado rompiendo vajillas. Los antiguos mayas tenían la creencia de que esto ayudaba a atraer las tan necesitadas lluvias. Ceremonia de Hakha. Esta celebración consiste en la realización de una bebida sagrada, la cual se preparaba con maíz hervido, molido y mezclado con agua de las profundidades de una cueva o del rocío de la mañana. El Sakha, agua blanca, es presentado en un altar especial con 4 piedras en cada esquina que hacen referencia a los 4 puntos cardinales y una piedra en el centro que refiere a la conexión vertical de la tierra y el cielo. Ahora los dejaré con mi compañero Emiliano Carrillo para que les explique sobre las diferentes ciudades mayas. Gracias. Gracias, Rita. Existen diferentes tipos de ciudades mayas que son muy importantes. Empecemos con Tikal. Bueno, pues Tikal se encuentra en Guatemala. Tikal fue invertida por el dominio de la ciudad de Teotihuacán, la cual le impulsó una nueva dinastía a la fuerza. Desde ese momento, Tikal se convirtió en uno de los centros de poder más importantes al sur de Mesoamérica. Si por algo se distingue Tikal de otras ciudades, es el imperio maya por sus construcciones en medio de la maleza selvática o la selva maya. En el centro de la ciudad de Tikal se puede observar la Gran Plaza, rodeada por edificaciones que conforman la Acrópolis, cantidad de templos y altares que demuestran que esta ciudad maya albergó a una numerosa población. Asimismo, se han encontrado varias estelas en Tikal. Estas son representaciones de reyes y gobernantes con inscripciones y escritura maya que la sitúan en el tiempo. Otra ciudad maya que se encuentra en México es Palenque, en el estado mexicano de Chiapas. Nos encontramos con una de las ciudades mayas mejor conservadas. Se trata del yacimiento arqueológico de Palenque. Aunque su tamaño no es tan grande como el de otras ciudades anteriores, eso no le resta importancia a su historia. Palenque se alió con otra ciudad de Tikal para hacer frente al reino de la serpiente, aunque esta alianza no se pudo dar. Chichén Itzá se encuentra en México igual, en nuestro hermoso estado de Yucatán. Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y Maravilla del Mundo Moderno en 2007. Esta ciudad maya llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados en su época de máximo esplendor.
Chichén Itzá es un claro ejemplo de los movimientos migratorios que se dieron en la época clásica de Mesoamérica. Así lo demuestra la mezcla de rasgos de la cultura maya con la cultura tolteca. Cobá es otra ciudad maya muy importante. Otra de las grandes ciudades mayas es Cobá, ubicado en Chichén Itzá y Tulum. Esta ciudad, perteneciente al periodo clásico, llegó a albergar unas 500 personas y destaca por la pirámide de Nohochmul de 42 metros de altura. Además de ser casi el doble de alta que la de Chichén Itzá, es posible subir a esta pirámide, aunque esta ciudad fue una de las principales. Esta fue perdiendo peso ante la aparición de otras zonas como Chichén Itzá, por lo que ya había sido abandonada antes de la llegada de los españoles. Podemos concluir con que gracias a los mayas seguimos una tradición de muchos años, ya que como se mencionó, hoy en día se practica el Hanal Pichán y muchas otras tradiciones que nos dejó su hermosa cultura. Gracias a ellos tenemos mucha variedad en comida y ellos nos definen a nuestro estado. Esto sería todo por nuestra parte y muchísimas gracias.